Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Miércoles, mitad de semana, último miércoles de octubre, ya en la recta final para terminar este último bimestre del 2023. Y esta noche quiero que más que una enseñanza sea como meditar algo, un poco en la historia de Israel, el pueblo de Israel, con un título. ¿Cómo dice el título? Cuando los malos gobiernan, puntos suspensivos. Cuando los malos gobiernan, listo. Entonces, hay un versículo en Proverbios 29, es el verso 2, que habla de cuando los buenos gobiernan y cuando los malos gobiernan, ¿qué pasa? ¿Quieren leerlo conmigo? Bueno, son dos citas, es Proverbios 29, 2 y primer libro de Reyes, capítulo 12. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, habla básicamente de cómo Israel, bajo un mal gobierno, se dividió. Si usted tiene memoria, los reyes de Israel, el primero fue Saúl, después vino David, y luego el hijo de David, Salomón. Hasta ahí el reino se mantuvo unido, y después de Salomón gobernó un hijo de Salomón que se llamó Roboán. Buen nombre para un gobernante, ¿sí o no? Se llamó Roboán. Buen nombre para un gobernante para ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de la historia de Israel. No me van a mirar mal ni nada, yo les voy a predicar la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces, este Roboán gobernó mal, siguió el consejo menospreció el consejo de los ancianos, que había sido la tradición del pueblo de Israel, porque los ancianos aconsejaban con sabiduría. Y dijo que iba a ser un gobierno del cambio. Entonces escogió a los jóvenes, los jovencitos, para que lo aconsejaran. Y estos jóvenes que no habían vivido nada, pues no sabían aconsejarlo bien, y entonces se generó una división entre el norte y el sur de Israel, y se dividió. No se fueron nada más que 10 tribus en contra, con Jeroboam a la cabeza, a gobernar, y se conoció como el reino de Israel. Estoy tratando de parafrasearle la historia para que cuando la vayamos a desarrollar poco a poco, pues podamos entenderla. Eso es el primer libro de Reyes, el capítulo 12. Son como 24 versículos ese pasaje. Y entonces, abajo, en la parte del sur, solamente quedó don Roboán con la tribu de Judá y unos pocos de Benjamín. Y mantuvieron guerra. Y de ahí para acá, a los del norte se conoce como samaritanos, y a los del sur, judíos. Y entonces judíos y samaritanos, hasta el tiempo de Jesucristo, no se trataban. Problema que tuvo don Roboán, que fue mal aconsejado, y entonces generó un problema muy tremendo. Hubo guerra entre los dos, y después que sucedió eso, entonces al estar divididos, el Señor dijo: una casa dividida, un reino dividido no prospera. Entonces vinieron los enemigos, conquistaron a unos, conquistaron a los otros, y fueron debilitados el pueblo de Israel, caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿Listo? Vayamos entonces al versículo 2 del capítulo 29 de los Proverbios. Dice: cuando los justos dominan, dominan, usted puede encontrarlo en otras traducciones como gobiernan, porque gobierno es dominio, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, cuando gobierna el impío o el malo, el pueblo gime. Ese proverbio lo escribe Salomón, que es el último rey que mantuvo la unidad en Israel. Y Salomón fue un rey que mantuvo la unidad en Israel. Sin embargo, le puso impuestos y cargas pesadas a los ciudadanos de Israel para construir el templo. Recuerda que David no lo pudo construir, sino que lo construyó Salomón. Entonces puso cargas, puso impuestos. La cosa estaba un poco como apretada. Entonces la gente quería un cambio.
La gente quería un cambio cuando terminó de gobernar Salomón. ¿Listo? Quiero que pensemos que hablando de gobierno humano solamente hay 3 tipos de gobierno. Número 1, que era la voluntad de Dios, se llama teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es un Dios perfecto, santo, sin mancha, gobernando a través de hombres débiles e imperfectos. Entonces, este gobierno no es un gobierno perfecto, pero es el mejor sistema que hay, se llama teocracia. Entonces son hombres con el corazón rendido a Dios, aunque tienen debilidades, aunque son imperfectos, pero Dios gobernando a través de ellos. Ese gobierno es un tipo de gobierno. El otro tipo de gobierno es la monarquía. Esta monarquía son hombres sin Dios gobernando con planes de las tinieblas. Hombres sin Dios gobernando con planes de las tinieblas. Este era el tipo de gobierno que estaba en ese tiempo. En el tiempo de Roboam, hijo de Salomón. Cuando hubo la división de Israel, que fue algo tan grave que hasta muchos años después, en el tiempo de Jesucristo, se dice que judíos y samaritanos no tenían nada que ver entre sí, no se trataban. Y hay un tercer tipo de gobierno que se llama la democracia. La democracia es el hombre en el lugar de Dios y su máxima es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Este es el peorcito de todos, el que nosotros tenemos. Y da lugar a veces a unos monstruos que se llaman dictaduras. Es cuando a través de la democracia se elige mal y se sube a un tirano que luego no quiere bajarse de ahí. Y que quiere hacerse rey vitalicio. Y luego quiere nombrar a su hijo, a su nieto y al otro y al que sigue. Esto se llama democracia. ¿Listo? Son los 3 tipos de gobiernos que normalmente existen. Dicho esto, entonces, ahora lo que vamos a hacer es leer el primer libro de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 al 20, pero lo vamos a leer a manera de historia, y para eso yo usé la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es un poco más sencilla, y algunas imágenes para que podamos ver un poco cómo fue la historia de esa nefasta historia de ese gobernante que no siguió el consejo de Dios a través de los ancianos, sino que lo menospreció y decidió seguir consejos puramente humanos de gente sin experiencia y se desvió del plan de Dios y dividió la nación y hizo gran daño. ¿Listo? ¿Están listos? Si usted está aquí atento a la historia y ayuda y va leyendo conmigo, seguramente va a poder llevarse algo esta noche. ¿Listo? Así que le invito para que no se vaya a distraer. Dice... ahí le alcanzamos a tomar la foto a don Roboam. Era un joven. Generalmente cuando uno es muy joven uno es muy orgulloso. Y pienso que en la medida en que uno se va envejeciendo, de alguna manera el orgullo va muriendo, porque uno se va dando cuenta que no era ni tan sabio, ni tan fuerte, ni tan inteligente, ni tan perfecto como creía. Entonces, aquí tenemos la historia. Dice el verso 1. Roboam, buen nombre para un gobernante, ¿cierto? Este era hijo de Salomón. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. O sea que él recibe el reino de Salomón con una nación unida. Y lo iban a proclamar rey en Siquem. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar de Salomón. O sea que Roboam era de la oposición. Jeroboam era contrario a Roboam. De hecho, Jeroboam tuvo que huir a Egipto porque se oponía al gobierno de Salomón. Que Salomón también los había apretado con impuestos y entonces Jeroboam no estaba de acuerdo con eso. Ahora vamos a ver, dice, entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboam, o sea que Jeroboam tenía liderazgo, era reconocido, estaba en el exilio por cuestiones políticas, y él, junto con toda la asamblea de Israel, mire, tenía liderazgo, fueron a hablar con Roboam. Entonces llegó, digamos, como el jefe de la oposición, Jeroboam, y dijo, bueno, toca que ir a hablar con Roboam a ver cómo va a seguir el país en su gobierno.
Luego el texto sigue diciendo, mire lo que ellos le dijeron. Cuando ellos van a hablar, Jeroboam con Roboam y todo el liderazgo le dice, su padre fue un amo muy duro, le dijeron, Salomón fue muy duro, fue un gobernante muy duro. Esperemos que con usted el cambio sea verdad. Esperemos que usted no sea tan duro como fue su padre, estaban diciendo. Y agrega el texto, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué había sido mal gobernante Salomón, según ellos? Porque les había puesto unos impuestos muy caros. Porque se había inventado una reforma tributaria. Y entonces hubo un estallido social en el tiempo, allá. Y entonces vinieron todos a hablar con él y dijeron, un momentico, usted aquí como que la cosa está difícil. Entonces le dice, si él alivia esos impuestos y baja los impuestos y alivia los trabajos tan pesados que ha puesto, entonces seremos sus leales súbditos. Entonces nos vamos a someter a este gobierno siempre y cuando usted baje los impuestos, no haga la tal reforma tributaria, o si la hace sea para aliviar, y baje esos trabajos tan pesados que nos ha puesto, que nos puso su padre, el rey anterior. Miren la respuesta de Roboam. Roboam le respondió, deme 3 días para pensarlo. Si apenas estoy subiendo al trono, déjeme pensarlo. Y luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró, se fueron. Se fueron los 3 días a ver qué pasaba. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Digamos que él consultó con el gabinete anterior, los que estaban entregando el puesto. Dijo, voy a preguntarles a ver estos consejeros, estos ancianos, ¿qué me dicen? Y mire la pregunta que les hace. ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Ya estaban sobre la mesa las peticiones del pueblo. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable a lo que ellos estaban pidiendo, bajar los impuestos, quitarles las cargas tan pesadas que les habían puesto, ellos siempre serán sus leales súbditos. Si usted acoge, les escucha, entonces no va a haber ningún problema. El pueblo va a seguir trabajando, el país se va a mantener bien y van a obedecer a sus leyes. Sin embargo, Roboam, ¿qué hizo? Rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión ¿a quiénes? De los jóvenes que se habían creado con él y que ahora eran sus consejeros. Él nombró un nuevo gabinete ahí de consejeros. Entonces dijo, en la salud, pues va a decir que son médicos, pero son chamanes que van a traer, entonces nos van a enseñar un poco de la sabiduría ancestral y todo eso, nos van a enseñar un poco de cosas nuevas de la ciencia moderna que ustedes no han querido acoger. Entonces trajo nuevos consejeros. El problema de esos consejeros, ¿cuál era? Inexpertos. Que eran jóvenes. Entonces trajo que aconsejaran sobre impuestos a gente que nunca había pagado impuestos. Y como ellos nunca habían pagado impuestos, pues no sabían lo que era pagar impuestos. E iban a aconsejar sobre aliviar los impuestos. Entonces ellos no sabían, eran inexpertos. Porque la tradición de Israel siempre había sido que los que aconsejaban eran ancianos. Porque los ancianos tienen sabiduría. Los jóvenes tienen vigor, pero los ancianos tienen sabiduría. Entonces había que buscar a quienes que aconsejaran, pues a los que saben. Entonces cuando se busca consejo, debe buscarse consejo del que sabe del tema, del que ha vivido, del que tiene la experiencia. Pero Roboam, ¿cuál fue el error? Que él rechazó el consejo de los ancianos y él dijo, voy a hacer un cambio. Pero el cambio no era el cambio que el pueblo esperaba, era un cambio para mal, porque él recibió consejo de los jóvenes, de los más jóvenes, los que se habían creado con él, sus parces, sus amigos, ¿sí? Jóvenes seguramente como él,
¿qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Aquí está en consejo ya con los nuevos consejeros, los jóvenes, y les hace esas preguntas. Los jóvenes contestaron, miren la respuesta de los jóvenes. Y le dijeron, así debe responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Pero lo que pasa es que antes se está quejando por todo. No les gusta es su política, no les gusta es lo que hacía su papá, entonces están quejando por todo. Y miren lo que le aconsejaron. Miren lo que le dijeron que les dijera para asustarlos. Mi dedo meñique, este dedito, mi dedo meñique, dígales así, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre Salomón. O sea, para que ustedes vayan entendiendo, para que sepan con quién se están metiendo. Mucho el hombre se puso duro. Dijo, aquí ya ustedes no me van a mover de mi opinión. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los aceptaré con escorpiones. Voy a hacer un cambio para que se alineen y sepan quién los está gobernando. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces aquí hubo consejo, se tomaron las decisiones y ahora viene ya la ejecución del plan de gobierno. Vamos a ver cómo comienza la ejecución del plan de gobierno. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos. Entonces, un presidente no es buen presidente tanto por lo que él sepa, sino por qué personas lo rodean. En este caso, un rey no era buen rey tanto por la sabiduría que él tenía, sino por las personas que lo rodeaban. Salomón tenía la fama de ser el rey más sabio que había habido sobre Israel, pero era porque Salomón estaba rodeado de un grupo de ancianos que eran sus consejeros que sabían mucho. Y esos ancianos lo aconsejaban muy bien y por eso Salomón le fue bien y pudo entregar el país unido. Ahora viene Roboam y desecha todo lo que había bueno y decide decir, de bueno solamente sé yo. Todo lo que de aquí atrás hicieron, todo estuvo malo. Yo voy a hacer todo lo bueno porque yo voy a cambiar todo. Parece que fue la mentalidad de Roboam. Entonces viene ahora la ejecución. Y siguió el consejo de los más jóvenes. Siempre ha habido una diferencia entre lo que llaman la brecha generacional, entre los jóvenes y los viejos. Entonces se llama la brecha generacional. Hoy yo creo que esa brecha generacional no es una brecha, creo que es un abismo. Entonces siempre el joven tiene la mentalidad de que el anciano es anticuado, que es bruto, que el viejo no sabe, pero no sabe que el viejo sí sabe porque el viejo ha vivido lo que el joven no ha vivido. Entonces, hoy esa brecha generacional es un abismo generacional. Y entonces los jóvenes piensan que ellos saben todo porque ellos son jóvenes, pero resulta que no saben nada porque no han vivido. Porque hay cosas que ni la universidad puede enseñar, sino la vida misma es la que enseña y las enseña bien, porque uno aprende viviendo. Entonces sigue diciendo el texto. Así que dijo al pueblo, mire lo que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Como para que fueran viendo qué tipo de gobernante había subido al poder. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. ¿Se acuerda que había una promesa sobre David? Y era que del linaje de David venía Jesús. Y que el reino que venía a restaurar Jesús era el reino de Israel.
a través de un padre que se llamó David. Entonces dijeron, abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Entonces levantaron como carteles allá e hicieron una manifestación. Regrese a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces ahí hubo división. Entonces el pueblo de Israel regresó a su casa. O sea, volvieron nuevamente al norte. Esas 10 tribus que habían ido lideradas por Jeroboam. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Entonces por eso se conocen como judíos. Y el otro se fue a gobernar Israel. Y la capital es Samaria. Por eso se conocen como samaritanos. Sí sabía eso en la Biblia, pero a veces uno no encuentra la raíz de dónde viene. Pero viene precisamente de ahí. Ahora mire lo que sucedió. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden. Le dijo, vaya porque las calles están imposibles, vaya a restaurar el orden. Pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte, lo mataron a piedra al ministro de defensa. Lo asesinaron a piedra. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Ahí sí fue valiente y salió rapidito para Jerusalén. Huyó. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. ¿Y sobre quién está la promesa? Sobre David. Entonces, Roboam cometió el error de no seguir el consejo de Dios que venía por la tradición de los ancianos. Hay tradiciones que son buenas y esa era una buena tradición. ¿Está conmigo todavía aquí? Bueno, dice, cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron a una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Entonces, este hombre que había huido en el gobierno de Salomón fue nombrado rey de Israel, o sea, rey del norte. ¿La capital cuál es? Samaria. Rey de Israel, rey de los samaritanos. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Si usted lee y estudia, fue la tribu de Judá y unos pocos de Benjamín, los que quedaron en el sur. Ahora, cuando usted mira qué causó esto, yo tengo aquí una línea de tiempo para darle más o menos lo que causó esto. Y aquí está cuando los malos gobiernan. Cuando los malos gobiernan, entonces aquí hay muchas cosas en fuego cuando un malo sube a gobernar. O sea, hay muchas cosas que se manejan desde el gobierno y uno tiene que ser consciente de eso. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos a Jesús en su primera venida y por acá en el extremo este de la línea de tiempo tenemos el año 1000. ¿Quién estará por aquí? 1000 años antes de Cristo. Está David, el rey David, segundo rey de Israel. Ahí el reino estaba unido y después de David encontramos en el año 960, David gobernó 40 años y en el año 960 tenemos a Salomón. Entonces, el hijo de Salomón, del que está hablando la escritura, ¿fue cuál? Roboam. 920 años, Salomón también gobernó 40 años, 920 años fue Roboam. Roboam recibe el reino de Israel unido. Y en su gobierno, empezando el gobierno, el reino se divide, se debilita y entonces eso causa que sus enemigos los conquisten, que los destruyan y los derriben, porque fue un mal gobernante. Y entonces el reino se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur Judá. La capital del reino del norte,
Samaria, por eso se llaman samaritanos. La capital del reino del sur, Jerusalén. Entonces, ¿quién gobernó en el reino del norte? Jeroboam. ¿Cuántas tribus habían allá? 10 tribus. ¿Qué problema tienen aquí? El reino del sur tiene lugar de adoración, Jerusalén. Los otros no tienen donde adorar. Entonces, ¿qué hacen los del reino del norte? Entonces Jeroboam se construyó un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Dijo: mire, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Perdición total. El reino del sur, Judá, tiene lugar de adoración, pero no tiene el sacerdocio, porque Leví no estaba aquí abajo. Entonces se divide todo. Entonces cuando hay esas divisiones que van en contra de la palabra de Dios, lo que hace es que el pueblo se debilita. De Dios es la suma y la multiplicación, del diablo es la resta y la división. Entonces aquí fue un asunto del diablo, pero ¿a través de quién? De personas. De personas que no supieron recibir el consejo de los que sabían, de los que tenían el conocimiento. Entonces, aquí lo que vemos que sucede es que llega el reino a dividirse y vienen un montón de problemas, porque el reino del norte, rápido, los asirios los conquistan. Ahí hay algunas citas bíblicas que usted puede anotar, y por tiempo no las pueden ver. Entonces los asirios vienen y los conquistan. Después vienen y los conquistan los griegos. Y al final de que vienen todos sus enemigos y los conquistan, se conocen estas como las 10 tribus perdidas. Imagínese usted. O sea, es la pérdida de casi toda la nación. Las 10 tribus perdidas, ¿cuáles son? Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, José, Zabulón y Leví. Se conocen como las 10 tribus perdidas. Estos se conocían como los samaritanos. Era una gente extraña, pero realmente eran del mismo pueblo. ¿Sí ven lo que sucede cuando alguien sectario, malo, sube al poder? ¿Cómo pone a los unos que se odien contra los otros siendo del mismo pueblo, y cómo causa esa división que destruye? Y cómo ya los unos no se pueden hablar con los otros porque yo estoy con Roboam, pero no, yo estoy es con Jeroboam. Yo no estoy de acuerdo con usted, no, yo estoy. Entonces la gente comienza a odiarse, y hasta el tiempo de Jesucristo usted ve que dice, incluso la mujer samaritana cuando llega al pozo y Jesús le pide de beber, le dice: ¿cómo me pides tú de beber a mí siendo judío? Si siendo yo una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí tantos años después. ¿Qué fue? ¿Un problema político? ¿Un problema de un mal gobernante? Todavía nosotros aquí en Colombia nos acordamos de la violencia política entre liberales y conservadores. Y todavía hay gente sectaria que mira a esos dos lados todavía. Gente ignorante que todavía mira eso. Y hoy el asunto es entre izquierda y derecha, pero le tengo buena noticia: nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos de arriba. Amén. Y nuestro pensamiento no es el pensamiento de derecha ni el de izquierda, sino el pensamiento de arriba. Amén. Lo que dice el Señor. ¿Es claro? Amén. No tenemos ideología de acá ni ideología de acá, tenemos principios celestiales que Dios ha determinado para nosotros en esta tierra. Entonces cuando usted mira eso, usted dice: tremendo, pero el reino del sur no le fue tampoco muy bien, porque Babilonia los conquistó. ¿Sí ven que cuando una casa dividida no prospera? Se debilita. Pero más adelante, Persia los conquistan los persas. Y en el tiempo de Jesucristo, ¿quién los tenía dominados? El Imperio Romano. Hasta el año 70 después de Cristo, que destruyen Jerusalén y queman el templo, el lugar de adoración. Lo destruyeron por completo. ¿Todo esto de dónde venía? De un rey que se creyó muy sabio y que dijo que iba a hacer un cambio, pero su tal cambio no tenía en cuenta a Dios. ¿Están conmigo todavía? Es peligroso cuando un gobernante se va en contra de Dios y de su palabra. Sí, Señor. Es muy peligroso, porque ese es un plan directamente del enemigo. Porque el enemigo gobierna en cuerpo ajeno.
Todavía no se ha podido manifestar para hacerlo como lo quiere hacer con el anticristo, pero gobierna en cuerpo ajeno. Y ahí entonces vemos todo lo que le sucedió a Israel, la tragedia de Israel, que hoy todavía podemos mirar en las Escrituras. ¿Eso sucede cuando? Cuando los malos gobiernan. Y entonces entraron ellos mismos en guerra, los del norte contra los del sur, odiándose los unos con los otros, matándose los unos con los otros. Por eso nosotros debemos entender que los que están en palacio viven sabroso, pero nosotros no debemos pelear por las ideas del uno ni por las ideas del otro. Nosotros debemos guardar las ideas de Dios, amén, los propósitos de Dios, lo que Dios ha determinado. Amén. Que si dicen que es anticuado, no importa que sea anticuado. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. La palabra de Dios es la guía más segura. Amén. Y entonces por eso nosotros hoy, mirando ese espejo de Israel, debemos pensar en nuestro país. Amén. ¿Todavía están aquí? Amén. Ya no estamos bajo una monarquía, pero hay algo muy parecido. Porque los que suelen al poder tienden a ser como monarcas. De hecho viven en palacios. De hecho se pasean por tapetes que son solamente de reyes. Entonces, ¿son elegidos democráticamente? Sí, pero realmente son reyes. Y ellos mismos se ponen como reyes y lo que ellos digan, todo el mundo tiene que ser súbdito y decir sí, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, salvo cuando éstas van en contra de lo que Dios ha determinado. Amén. Entonces nos sometemos a la autoridad, sí, pero no nos sometemos cuando lo que las autoridades dicen está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra máxima autoridad es Dios, pues somos de arriba, no somos de abajo. Entonces cuando entendemos eso, podemos mirar con una mirada más clara. Si hay alguien que debería tener claras las cosas de política, deberíamos ser los cristianos. Y antes de mirar de qué color es el partido de la persona por la que vamos a votar, más bien debemos mirar cuáles son las ideas que tiene esa persona. Si son ideas que tienen en cuenta a Dios, que tienen en cuenta a la gente que sabe, que están rodeados de buenos consejeros, o son ideas de un fanático loco que simplemente dice yo tengo toda la razón, yo voy a hacer un cambio, pero mi cambio no tiene en cuenta a Dios. Porque cuando el cambio tiene en cuenta a Dios, gloria a Dios. Es un cambio bueno. Pero cuando el cambio de tajo elimina a Dios, ahí ese cambio lleva a la destrucción, lleva a la ruina, porque la Biblia dice que separados de mí, nada podéis hacer. La voluntad de Dios nunca fue que el pueblo de Israel fuera avergonzado. La voluntad de Dios nunca fue que el pueblo de Israel fuera cautivo. La voluntad de Dios nunca fue que el pueblo de Israel fuera dividido. La voluntad de Dios es que caminaran como uno solo, como una nación, que caminaran en armonía. Pero vino lo que vino, hizo un gobernante malo. Y luego cuando usted sigue leyendo la Biblia, usted encuentra que hubo gobernantes peores y peores y peores. Y fueron los gobernantes los que de una u otra manera llevaron a la nación a una mayor destrucción, porque destruyeron el pueblo. Por eso la Escritura dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime, el pueblo sufre. Entonces, el problema es que cuando una persona no tiene temor de Dios en su corazón, tampoco va a respetar al pueblo. Porque si no respeta a Dios, no podemos pedirle que tenga compasión de la gente. Solamente tendrá compasión de la gente alguien que realmente, por lo menos si no es cristiano, respete a Dios. Por lo menos si no es cristiano, respete las cosas de Dios. Por lo menos si no es cristiano, diga, bueno, ellos creen diferente a nosotros, pero nosotros somos respetuosos de lo que ellos creen. Pero cuando esa persona no tiene en cuenta las cosas de Dios y quiere unirse a todo movimiento que vaya en contra de Dios, es muy peligroso. Y por eso nosotros, número uno, debemos orar, pero número dos, también debemos saber votar. Y número tres, los que estamos viejos debemos ser consejeros de los más jóvenes.
y decirles por esto y por esto. Porque si alguien tiene responsabilidad sobre educar verdaderamente a los hijos, no es el colegio, no es la universidad, somos los padres. Sí, amén. Aún los abuelos, hay que escucharlos, porque ellos saben más que nosotros. Porque los que vivieron la violencia y la división que vivió Colombia entre liberales y conservadores saben más que nosotros que no la vivimos, ¿o no? Señor, sí. Y ahora, los que hemos vivido la violencia entre izquierdos y derechos, también sabemos lo que eso significa. Sí, Señor. Y debemos ser prudentes para decir, no, yo abrazo lo que dice Dios, Amén. antes que otras cosas. Y yo voy por el centro de lo que dice la palabra de Dios, y yo oro porque esa voluntad se cumpla, pero también enseño. Sí. También aconsejo, porque si alguien debe ser un buen consejero, es aquel que teme al Señor, Amén. es aquel que tiene la sabiduría de lo alto. Y entonces finalmente encontramos esa triste realidad que nos muestra que un mal gobernante puede ser la destrucción de un pueblo. Por eso, a ti que estás también en internet, te invito a que ores por Colombia, pero también te invito a que votes bien, que no mires el color político del uno ni del otro, sino que mire qué hay en el corazón de esa persona. Y si realmente, puede que no sea cristiano, pero realmente respeta las cosas de Dios o no las respeta. Porque no es lo mismo el que respeta y no va en contra que aquel que va deliberadamente en contra de lo que Dios dice. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.